Bien, vamos a hablar de la justificación. Vamos a abrir nuestra escritura, nuestra Biblia, en el libro de Romanos. Continuamos con el capítulo 3, pero ahora vamos a leer desde el versículo 21, ¿ya? Del versículo 21 hasta el capítulo 5, 21. Todo esto abarca el tema de la justificación, ¿ya? El tema de la justificación. A ver, ¿cuál es la rama de la teología que estudia el pecado? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la rama de la teología que estudia el pecado? Armatología. Ya, muy bien. Vamos a ver otra pregunta. ¿Cuál es, según Pablo, ya, según Pablo, cuál es, a ver, para que lo entiendan bien, ¿en cuántas está dividido el pecado? ¿En cuántas cosas está dividido el pecado que hemos estado estudiando? ¿En cuántas partes? ¿Se acuerdan de tres formas vimos? La justificación, el pecado y La santificación, santificación. ¿no? Ya, esos son los tres ramas de la teología que vamos a estudiar, ¿no? La anterior semana hablamos acerca de tres maneras de estudiar el pecado, tres formas de estudiar el pecado. Pablo hablaba acerca de el pecado de los gentiles, luego habló acerca del pecado de los judíos y terminó hablando acerca del pecado de todo el mundo, ¿sí? De todo el mundo. Entonces, ese es un tratado acerca del pecado. Ahora vamos a hablar acerca de la justificación. ¿Qué es la justificación? ¿Qué quiere decir justificación? La palabra viene del griego, dikaió, que quiere decir justificar, hacer justo o declarar justo. Ya yo quiero que entienda bien este significado, porque en el cuestionario muchos se han equivocado, ¿no? En el cuestionario muchos se han equivocado en esta situación. Ya es declarar justo, justificar o hacer justo. Esa es el significado de la justificación. Es decir, es un acto judicial en el que Dios declara, escuche bien, Dios declara al pecador libre, ¿ya? Declara al pecador libre de culpa y de castigo. Por lo tanto, al declararlo Dios libre, lo considera justo, ¿ya? Es un acto judicial de Dios a favor del pecador. ¿Cuál era la condición del pecador? Estaba bajo condenación, ya estaba bajo condenación. Pero al ser justificado, ¿qué significa? Que es perdonado. Sus pecados han sido olvidados y es aceptado de esa manera por Dios. ¿Ya? Estaba bajo condenación, ha sido perdonado, el acto de la justificación, y sus pecados han sido olvidados y es aceptado por Dios. Ahora, para responder la pregunta del cuestionario, ¿no? ¿Qué era lo que hace la justificación? Y muchos se equivocaron en esta cuestionante, porque no es que es justo,
¿no? No es que es justo, sino que ha sido declarado justo. Ha sido declarado justo. Lo han justificado. No es que no ha cometido pecado. ¿Qué ha pasado con su pecado? ¿Qué sucede con el pecado? Ha sido perdonado. Recuerde bien la justificación, ¿ya? Ha sido perdonado. Hermana Dariana, qué es la justificación? ¿Qué es la justificación? Hermana Marisela, ¿qué es la justificación? La justificación es cuando Dios declara al pecador libre de culpa o de castigo. Exactamente. No se olviden, esto es muy importante, porque esto es teología, esto es doctrina, ¿ya? No es que el pecador no cometió, no es que el pecador es justo, no, se le ha declarado justo, ¿ya? Se le ha declarado justo, se le ha perdonado su pecado, sus pecados. Ese es el acto de justificar, o lo que vamos a llamar la justificación, ¿ya? Ahora vamos, ¿cuáles son los medios de la justificación? Versículo 21 hasta el 31, La fe. la fe. A ver, ¿alguien lo puede leer, hermana Marisela, o quién más está a ver? Rapidito, Romanos 3:21. Hasta yo no voy a pedirle disculpas, Ah, ya, no, ya. no puedo leer. Ajá. Hermana Dariana, Yo lo tengo ya, pastor. ya léalo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, justificada por la ley y por los profetas. Hasta el 31. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por tanto, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede ser que Dios, siendo justo, también es el que justifica al que es de la fe por Cristo Jesús? La respuesta se encuentra en el versículo 24 y 25. ¿Cuál sería esa respuesta? La cruz. La cruz es muy importante en la obra de Cristo Jesús, porque ahí que se derramó, ¿qué entregó Jesús ahí en la cruz? Su vida entregó Ya. ¿Qué fue lo que fue derramado? su sangre. Exactamente. ¿Ya? La sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario. Y esto es un acto de mucho amor, de mucha entrega, de gracia, dice aquí Pablo, por lo que aún la Escritura dice, hasta la última gota de su sangre fue derramada. Hasta la última gota de su sangre fue derramada. Cuando le clavaron, ¿no?, la lanza en el costado,
Ahí se pudo evidenciar el acto sacrificial que Cristo Jesús había hecho ahí en la cruz del Calvario. Entonces, este acto que Cristo Jesús hizo, no solamente es para los judíos. Pablo dice aquí, ¿de qué se jactan o de qué nos podemos jactar? Porque esa misma situación es también para los gentiles. Pero ¿cómo es recibida? ¿Cuál es el medio para ser justificado? La fe. Es el único medio que tenemos nosotros para poder ser justificados. Ahora, la palabra redención, ¿ya? La palabra redención quiere decir rescate. Es pagar para obtener la libertad de algún mal, el precio de la liberación. ¿Quién pagó ese precio? Cristo, por cada pecador en la cruz del Calvario. Muchas veces nosotros hablamos de la gratuidad de la salvación, que es gratuito para nosotros. Y sí, es gratuito para nosotros, pero tuvo un precio. Tuvo un precio, y más que un precio, un alto precio. Que muchas veces nosotros no entendemos esa condicionante del alto precio que Jesús tuvo que pagar en la cruz del Calvario al derramar su sangre por nosotros. Y hoy en día hablamos de gracia, ¿no? De gracia hablamos, pero al hablar de esa gracia, tenemos que entender de que algo tuvo que pasar. Por alguien tenemos esa gracia. No es así por así nomás. Siempre pongo el ejemplo de que cuando a alguien le llega un regalo, esa persona que recibe, lo recibe gratuito, es un regalo. Pero ¿a quién le costó? ¿Tuvo o no tuvo un precio? Alguien tuvo que poner o que pagar para que a esa persona le llegue gratuito. Y hay regalos altamente caros o costosos. Y uno de los regalos que hoy en día nosotros tenemos altamente costoso es la salvación. Y no podemos tomar este regalo de la justificación, de la redención también, de ese precio pagado en la cruz del Calvario, y nosotros vivir de una manera en la que no agrada a Dios. Porque esta redención, recuerde bien, quiere decir rescatar, pagar. Un ejemplo del Antiguo Testamento, del rescate, ¿se acuerdan? De Ruth. ¿Se recuerdan de Ruth, no? Ruth y Booz, del acto de redención que hay ahí. ¿Qué hizo Booz? ¿Quién se acuerda ver el ejemplo? ¿Qué hizo Booz con Ruth? La tomó para su mujer. Ajá. Y en ese acto, ¿qué tenía que hacer? Poseer todo lo que fue del difunto marido. Para que, de su pariente, exactamente. Para que el nombre del pariente no muera. Ese acto de redención, de pagar, ¿no? Es lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros hoy en día. Ese acto. Porque había otro pariente más cercano, pero que ese pariente más cercano tenía hijos, otros hijos, y él dijo que no puedo yo, está bien, puede ser muy bonita Ruth, puede ser todo, pero me va a afectar a mi economía, me va a afectar a mi descendencia, va a afectar cuando yo muera a mi heredad. Eso dijo el otro pariente. Entonces vos agarró y él pagó el precio. Eso es redención. ¿Sí? Como Eso no es tenía, redención. ¿Marisela?
no tenía a nadie, pues no le iba a afectar en nada. Ajá, claro. Ahora, hay otra situación muy interesante, de que este acto de pagar de Cristo Jesús no fue material, ¿no? No es que fue y dijo, ya, aquí está, ¿cuánto es? ¿Qué entregó? ¿Qué derramó? ¿Qué pagó? Con su propia vida y con su propia sangre, porque es la sangre, ya, la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, ese precio de hacernos a nosotros la redención, de que podamos ser redimidos por él. La palabra propiciación, mire, estamos viendo la justificación, la redención, el acto de pagar, y la propiciación. ¿Qué significa la propiciación? Apaciguar, mire, apaciguar y volver favorable o conciliar. La propiciación es lo que propicia el sacrificio expiatorio. No olvidemos que dentro de la gracia, la misericordia, el poder, el amor de Dios Padre, también Él tiene un atributo muy importante, que Él es justo. Y porque Él es justo, tiene que darnos a cada quien, a cada uno, nuestro merecido. Pero ¿qué sucede? La sangre de Cristo apacigua esa ira, esa justicia de Dios. ¿Y qué nos hace? Nos concilia con Dios Padre. Nos hace favorable ante la presencia de Dios. Por eso es que cuando oramos, ¿en el nombre de quién oramos? ¿En el nombre de quién oramos? ¿Por quién nos acercamos a Dios Padre? De Jesucristo. Exactamente. Él propicia, Él apacigua esa ira, ese enojo de que nosotros somos pecadores. Entonces, cuando venimos con Cristo, esa sangre que fue derramada propicia y nos hace favorable, nos hace acepto, nos podemos estar en la presencia del Padre por ese acto de Cristo Jesús. ¿Sí? Por ese acto de Cristo Jesús. Entonces, si bien el medio es la fe, para nosotros, las cosas que Cristo hizo, ¿ya? Las cosas que representa para nosotros, la redención, el pagar el precio, la propiciación, el apaciguar a Dios a favor de nosotros, son cosas fundamentales en la teología cristiana. ¿Ya? En la teología cristiana esto es muy fundamental. La redención y la propiciación. Porque al comprarnos Él, nos hace aceptos delante del Padre y nos hace sus hijos también. ¿Ya? Una parte importante también dentro de la redención está la adopción. ¿Qué somos de Dios por medio de Cristo? Sus hijos. Nos ¿no? adoptó. Nos adoptó. ¿Y cuánta gente no le gusta ese término adopción, no? No, ¿cómo vamos a adoptar? No, pero el adoptado. No, pero no si como cristianos somos adoptados, hemos sido adoptados. ¿Cuál es lo malo dentro de ese término? Y al ser adoptados por Dios, por medio de la obra de Cristo, ¿qué tenemos? Tenemos todos los privilegios. Somos coherederos con Cristo. Mire, coherederos con Cristo. No hay ninguna diferencia entre Cristo y nosotros porque hemos sido adoptados. Claro, pero hoy en día el mundo, las cosas que suceden, la palabra adopción muchas veces lo toman como malo, ¿no? Como que no es, pero es el adoptado, no es su hijo, lo adoptó, lo tiene, es de él.
tiene todos los derechos. Ah, pero el abuelo no lo ve. No, no importa, es el hecho de adopción. Entonces, estas son cosas fundamentales para nosotros como cristianos. ¿Ya? Justificación, redención, propiciación. ¿Alguna pregunta de estas cosas? Pastor, ¿será que nos puede dar una retroalimentación de las 3 palabras clave ¿Ya? de la justificación? La justificación es ese acto de justificar, de declarar. No es que somos justos, no es que no hemos cometido pecado. Como vuelvo a repetir, muchos se equivocaron en la pregunta del cuestionario. Nos declara justo. ¿Ya? Douglas Paredes, re pecador, pero por Cristo lo declaro justo. Sus pecados son perdonados. Perdonados. Ese es el acto de justificar. La redención es el acto de pagar, de rescatar. ¿Por medio de qué? ¿Dónde? En la cruz del Calvario. ¿Sí? En la cruz del Calvario. Cristo pagó el precio. Nos redimió. Y la propiciación es que el Padre es justo, el Padre es todas las características, y dentro de esas características, Él es justo. Y por cuanto nosotros somos pecadores, Él debería derramar su ira sobre nosotros. Pero ahí entra la propiciación. Cristo Jesús, por medio de su sangre, apacigua ese enojo, esa ira de Dios, y nos hace que nos vea el Padre delante de Él favorable, nos concilia, somos reconciliados con Él por Cristo. ¿Sí? Esa es la propiciación. ¿Quién pagó? ¿Quién hizo esto? Cristo Jesús. Todas estas 3 cosas, justificar, redimir, propiciar, ¿quién la hizo? Cristo Jesús. Adoptar, ¿no? Reconciliar, ¿quién las hizo? Cristo Jesús. ¿Cuál es el medio que tenemos nosotros como seres humanos, como pecadores? ¿Cuál es el medio? La fe. ¿Sí? Jesús. La fe, exactamente, la fe en Jesús. Pues no podemos ir al Padre directamente, porque Él está enojado, Él está irado, Él es justo, no nos va a aceptar. A través de Jesucristo podemos ir. Través de Cristo Jesús, muy bien, a través de Cristo Jesús. Por eso es clave entender que estas ramas de la teología, estas cosas que suceden, es en la cruz del Calvario. ¿Sí? Se viene Semana Santa, ¿no es? En todo el mundo. Se viene Semana Santa en todo el mundo. ¿Qué recordamos? La muerte y la resurrección de Cristo. La muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, esos actos de Cristo Jesús son fundamentales para nosotros. Por eso es que los recordamos. Pero también tenemos que, porque vamos a seguir hablando más después, tenemos que darle nuestra fidelidad, ser leales, darle nuestro amor, darle nuestra entrega, tener pasión por su obra, por los perdidos, porque si bien es gracia para nosotros, tuvo un alto precio, un alto costo, su vida y su sangre. ¿Sí? ¿Está claro? Ya, pastor, gracias. ¿Alguna duda más? Pregunte, estos temas fundamentales va a ser examen, ¿eh? Ya les he dicho, aquí no va a haber nada de video, nada de que una semana, el último sábado de clase, examen, media hora, y se acabó la materia, para que no haya de que no me olvidé, no lo pude, aquí y allá, el último sábado de nuestra materia,
lanzo el cuestionario, media hora y se acabó. Así que pregunte, tiene el texto también, así que ahí lo puede leer, puede marcar. Guerra avisada no mata soldado, ¿no? Entonces, continuamos si no hay preguntas. ¿Cuáles son los resultados de la... No. Punto B. Un ejemplo de justificación. Y recordamos bien, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué personaje es? ¿Qué personaje fue justificado? Abraham. Abraham. Y el capítulo 4 nos habla todo de Abraham. ¿Ya? ¿Alguien puede leer del 1 al 8, por favor? 4, 1 al 8. ¿Quién puede leer rapidito? Amén, pastor. Amén. Dice así, el ejemplo de Abraham. Versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Gracias. Mire, ¿por qué fue justificado Abraham? ¿Por la fe o por las obras? Por la fe. Solamente la fe, no las obras. Porque él creyó. Es la confianza en Dios, no nuestra confianza en nosotros. Es depender de Dios. Es entregarle a Él todo lo que nosotros pensamos o anhelamos. Abraham no sabía dónde iba a ir, pero escuchó la voz de Dios y le creyó y caminó por esa situación, por ese llamado, por eso que él había recibido. Fue justificado por la fe. Nosotros hoy en día, ¿por qué somos justificados? Por la fe. Nada más. ¿Sí? Nada más. Cualquiera que tenga fe en Dios, ¿no? Y vaya caminando de acorde a esa fe, tiene también las mismas promesas que Dios nos ha dado en su escritura. Pero es por la fe, ¿ya? La fe. Y esta fe no pone tropiezo a nadie. No es por cuanto sé mucho, por cuanto soy teólogo, no es por cuanto soy líder, no es por cuanto 40 años en la iglesia. No. Es fe. Fe al principio y fe cuando haya pasado 40 años de ministerio. Es lo mismo. Tengo que seguir teniendo fe. ¿Ya? Punto número 2. Abraham fue justificado por la fe, no por la circuncisión. Versículo 9 al 12. ¿Alguien lo puede leer? Del 9 al 12. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? ¿Por qué decimos a Abraham le fue contada la fe por justicia? ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para
los que no solamente son lo de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Amén, gracias. Mire, ¿vale la circuncisión para la fe? Abraham es un ejemplo de que no, de que él fue justificado por la fe, porque él fue llamado siendo gentil, ¿no? Él fue llamado siendo gentil. Y como hemos visto en las anteriores materias, Abraham fue llamado de un lugar lejano, muy lejos, al otro lado, pero escuchó a Dios y creyó. Y luego, después de que él creyó, de que él empezó a caminar, dice que fue circuncidado, pero ya como señal de su fe, como señal de su fe. Entonces, la fe es muy importante, no las obras. La fe es muy importante, no la circuncisión. Ahora, del 13 al 17, ¿alguien lo puede leer? Del 13 al 17. 13 al 17. ¿Quién más está por ahí? A ver. Rapidito. O alguien que repita. La promesa realizada mediante la fe, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Ya, miren, las situaciones que estamos viendo, ¿no? Abraham, fe, no obras. Abraham, fe, no circuncisión. Abraham, fe, y ahora nos habla acerca de que no la ley, porque la ley fue dada ¿cuándo? ¿Antes o después de Abraham? Después, Después, Exactamente, muy bien. Después de Abraham, entonces no había ley. Pero ¿qué ya tenía Abraham? ¿Qué ya había demostrado? ¿Qué ya había agarrado? Fe. La fe. Qué importante que es la fe, ¿no? Y luego en Hebreos capítulo 11 y 12, ¿no? Nos habla acerca de grandes héroes de la fe que nos instan a nosotros a caminar en esa fe también. Y el punto número 4, del 18 al 25, del 18 al 25, ¿alguien más puede participar? 18 al 25. amén, pastor. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones
y resucitado para nuestra justificación. Amén. Mire qué lindo, ¿eh? Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa? ¿Cómo puede haber esa esperanza contra esperanza? Muchas veces uno se pregunta. Porque él, siendo ya viejo, mayor, su mujer ya habiendo pasado el tiempo de poder tener hijos, ¿qué siguió teniendo Abraham? ¿Qué siguió haciendo? Teniendo fe. Exactamente, fe. Mire qué lindo, ¿eh? La fe. Ahora, dice también que esta fe es para quienes, para nosotros que hoy en día, ¿qué hemos recibido? El Evangelio. ¿Cuál Evangelio? Que Cristo fue levantado de los muertos, que fue resucitado. ¿Por qué? Por nuestras transgresiones. Entonces, ese Cristo, ese Señor que vino en forma de ser humano, que tomó nuestra mortalidad, ¿qué nos da a nosotros? Es la posibilidad de creer, de tener fe y heredar las promesas que le fueron dadas también a Abraham. Mire, entonces, recordemos, la fe no las obras, la fe no la circuncisión, la fe no la ley, y esa fe que anticipa a todos nosotros que hoy en día creemos en Cristo Jesús, pero que es la misma fe. ¿Sí? Tenemos que tener fe. Hay que creer en el Señor. No hay otra manera, no hay otra respuesta, no hay otro cómo llegar a ser justificado, redimido, ¿no? Reconciliado. Es solamente por medio de Cristo Jesús. Los resultados de la justificación. Capítulo 5. Vamos a leer versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? 5:1. Amén. Amén. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren. Amén. Amén. Primera cosa, subráyelo bien ahí en su texto, anótelo bien. ¿Cuál es uno de los resultados de la justificación? ¿Qué tenemos? La paz. Paz. Ahora la gran pregunta, mire, si yo le preguntara a cada uno de ustedes, ¿qué fue lo primero que sintió cuando se entregó al Señor? Descanso, Exactamente, paz, ¿no? tranquilidad. Tranquilidad, paz. Creo que la mayoría de nosotros, ahora mire, acá hay muchas situaciones también porque dentro de esa paz, ¿no? Dentro de esa paz, muchos consiguen paz mental. Paz mental. Yo creo que seguridad también, ¿no? Ajá, Pastor. sí. Porque, Estoy seguro porque alguien está viendo por mí, ya no estoy a la deriva, sin Dios claro, ni ley. Entonces yo estoy un poco seguro, o sea, no un poco, estoy seguro, sabiendo que alguien ya me adoptó. claro, exactamente. Entonces, esos resultados de la justificación, cada uno tenemos estas cosas en distintas maneras, distintas formas, pero hemos tenido paz con Dios. Somos hijos de Dios. Tenemos acceso a Él. Punto número 2. Versículo 2. Pastor, Ajá. ¿me permite? Claro, sí, sí. Gracias. Cuando habla de la muerte de Cristo, ese gesto,
trascendente, que creo que hasta el momento nadie lo ha hecho. Y cuando dice que Él derramó la sangre o su sangre, pero cuando hablamos de eso, estamos hablando en sentido figurado, pues, ¿no? Habría que tomar en cuenta eso, porque que no es que su sangre o la sangre va a servir como detergente o como agua y va a lavar, ¿no? Si no es el hecho en sí, ¿no? Es la acción. No Claro, sé si le puede profundizar un poquito ahí, darle una lectura más profunda sobre eso. claro. Lo que nosotros tomamos como ejemplos, por ejemplo, lo que usted decía, del lavado, del detergente, de esas situaciones, es para que la gente entienda. Hay mucha gente que no entiende las cosas, los conceptos así, a la rápida. Entonces hay que ponerle ejemplo, hay que figurarlo, ¿no? Hay que llevarlo a que incluso algunos llevan algunos trapos sucios, algunos se visten de ropa sucia y en el acto van sacándose, ¿no? Algunos llevan algún detergente, la lavandina, por ejemplo, ¿no? Y van mostrando algunos actos. Entonces, esas son situaciones para que la gente comprenda un poco más a cabalidad ese acto, ese hecho en sí que sucedió, ¿sí? Que sucedió, que es inigualable, que es irrepetible, porque Cristo fue a la cruz del Calvario, pero resucitó, no se quedó ahí. Si bien los otros ídolos, los otros grandes personajes de la historia, e incluso María, ¿no? Que la toman el catolicismo como una figura muy importante, no resucitó, quedó ahí. Entonces, es el hecho de que fue a la cruz, de que se entregó, pudiendo él haber dicho, no quiero esta copa, Señor, busca otra manera, que bien podía mandar, como dice la Escritura, ángeles y derrotaba al imperio de la muerte, o recuperaba la autoridad y el poder. Pero ¿qué hizo Cristo? Caminó. Por eso Isaías dice, ¿no? Fue como oveja al matadero que va camino a la muerte. Entonces, son figuras que tomamos para que la gente comprenda, entienda ese acto en sí. Cristo fue a la cruz, Cristo murió. Y esos actos nos dan a nosotros estos resultados que estamos viendo. Paz. Versículo 2, ¿qué dice? 5:2. Amén. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mire qué lindo, ¿eh? Siendo ya reconciliados, teniendo paz con Dios, ¿qué tenemos? Acceso ¿a dónde? A disfrutar de su gracia. ¿Acaso usted no pasa lindos tiempos con el Señor? Buenos momentos con el Señor. ¿No disfruta estar con el Señor? Después de que hemos recibido esa justificación, ese perdón de nuestros pecados. Yo creo que todos pasamos, todos tenemos estos momentos. Pero una vez más, es resultado de esa obra de Cristo Jesús que podemos alcanzar ese acceso, ir a ese trono de gracia y encontrar oportuno socorro y encontrar respuesta a nuestros clamores y encontrar esperanza para nuestras dudas. Es ahí, en ese momento, en ese lugar, porque ya tenemos acceso. ¿Qué tenemos también? Alegría, nos gozamos en esa esperanza. Nos gozamos, nos regocijamos, ¿no? Disfrutamos, nos alegramos. Como decía el hermano Dexter hace rato. ¿Qué tengo? Seguridad.
Ya no estoy solo, ya no estoy a la deriva. Alguien cuida de mí, alguien me ha adoptado, me ha hecho su hijo. Soy su hijo, soy heredero de él. Le pertenezco a él. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo yo, el Señor, soy del Señor. Dice el Salmo. Pero ya disfruto de ese resultado. Estoy alegre. Ya no hay razón para entristecerme por alguna circunstancia. Porque tengo ese acceso, tengo ese lugar, tengo esa paz. Pero también, ¿qué tenemos? Versículo 9 al 11. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Somos él salvos. seremos salvos de la ira. Mire, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿no? Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Haga la diferencia, ¿no? En su muerte, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en su muerte? Reconciliación. Y en su resurrección, ¿qué dice que tenemos aquí? Salvación, ¿no? Tenemos salvación, salvo por su vida. Salvo por su vida. Entonces, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mire qué fundamental, ¿no? Somos salvos de la ira de Dios. Y aquí la parte de la muerte y la parte de la resurrección. Por eso que el Evangelio, si Jesús no hubiera resucitado, ¿podríamos hablar de salvación? ¿Mm? ¿Podríamos hablar de salvación si Él no hubiera resucitado? Pastor, disculpe que le corte. O ¿Mm? sea, el resultado de la muerte de Jesucristo es la salvación de la ira de Dios, ¿no? Exactamente, la resurrección. Porque si Él no hubiera resucitado, hubiera quedado ahí como los otros. No hubiera una obra, un hecho completo. ¿Mm? No hubiera un hecho completo. Porque la gente de Confucio aprende, de María aprende, de Pablo aprende, de Pedro aprende, ¿no? De cualquier otro se puede aprender. Pero ¿quién fue quien resucitó? ¿Quién se levantó de ahí del hoyo donde estaba guardado? Cristo Jesús. Jesucristo. Exactamente. Por eso es que hablamos de ese evangelio, Cristo muerto, resucitado. Tiene que ir de la mano. No podemos hablar de uno sin lo otro. No podemos irnos a hablar de que ya nos vamos a la eternidad y que somos de allá, si no hablamos de lo otro. Tiene que ser completo el evangelio. Tiene que ser completo. Mucha gente no quiere hablar de la ira porque no quiere. No, ¿cómo pues vamos a hablar de un Dios si Él es Dios puro amor? No. Nos ha salvado de la ira. Él tiene ira. Nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Pero ¿qué ha hecho Cristo? Nos ha justificado. ¿Qué ha hecho Cristo? Ha propiciado con su sangre. ¿Qué ha hecho Cristo? Nos ha reconciliado. ¿Qué ha hecho Cristo? Somos adoptados, somos hijos de Dios. O herederos con Cristo. Entonces, he ahí, ¿no? Las situaciones que tenemos que entender, muy importante. Por eso Romano es fundamental en la vida de todo cristiano. Y enseñar también esta parte fundamental para todo el mundo, ¿no? Para todo el mundo. Y lo último, del 12 al 21, ¿alguien lo puede leer? Adán y Cristo.
¿Qué dice del 12 al 21? Amén. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios o la gracia de un hombre, Jesucristo. 21, hasta el 21, ¿verdad? Sí, sí. El 21. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque sinceramente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Ahora, acá es muy importante la personificación que está haciendo Pablo, ¿no? Del pecado, la muerte, en Adán y luego la persona de Cristo, ¿no? Por uno entró el pecado, por uno viene la salvación, la gracia. Pero aquí hay un detalle que ha sido muy controversial y muy debatido hasta hoy en día. ¿Cómo puede ser que si uno pecó, nosotros hayamos heredado? ¿Qué cosa heredamos? Pregunta de cuestionario bien. ¿Qué heredamos? El pecado. El pecado. La vieja naturaleza, exactamente, ¿no? La naturaleza vieja, el pecado. ¿Cómo puede ser que si Cristo vino y Él obedeció, no suceda lo mismo con todas las personas? ¿Se dan cuenta, no? Si por uno entró el pecado y todos hemos heredado esa vieja naturaleza, ¿cómo puede ser que si Jesús murió y Él obedeció, eso no venga a todos los hombres? O no hayamos heredado esa situación también. ¿Qué piensan? A ver, esto es debate, muy debatido. A ver, ¿alguien puede? No hayamos heredado la salvación, ¿es lo que quiere decir usted? Así como heredamos el pecado, Claro, no heredamos la salvación. Así como heredamos el pecado, hubiéramos directo heredado la salvación. No hay esa situación.
Pero es que también tenemos que pagar un alto precio también nosotros, pues no va a ser todo gratis. ¿Ya? ¿Qué dicen los otros? ¿Qué piensan? Hermana Giovanna, Pastora Beatriz, hermano Dexter. ¿Qué sería ahí? No lo entendí. Lo entendí. Ajá. La pregunta es, por un hombre entró el pecado y todos hemos heredado. Todos somos pecadores. Cristo Jesús vino como hombre. Él obedeció. ¿Por qué no sucede lo mismo si todos somos salvos? Porque no todos son salvos. No es que heredamos la salvación así, bueno, ya como el pecado, ¿no? Lo heredamos. La salvación en Cristo Jesús no es así automática. ¿Cómo es la salvación? El pastor pregunta, ¿por qué no? ¿Qué es nuestra opinión? ¿Por qué no heredamos la salvación así como heredamos el pecado? Es lo que está preguntando. ¿Qué sería? ¿Qué Por- piensan? Porque la naturaleza es esa, ¿no? Tenemos precisamente la capacidad de discernir lo que es bueno y es malo. Bueno, heredamos lo malo por culpa de un hombre. Ahora, ¿por qué no heredamos lo bueno por culpa Exactamente. o Por gracias a Cristo. otro hombre? Ahí es la respuesta que a mi modesto entender es porque precisamente ya en esta segunda parte, pues ya tenemos la capacidad de, de discernir, la capacidad de distinguir, tenemos ese raciocinio que nos ha dado o nos ha dado todo el mundo o todo tipo de luces, ya para que nosotros también hagamos mérito y podamos acceder a la salvación y no heredarla como estamos heredando el pecado o la maldad. Bueno, ¿Ya? Esta pregunta ha sido y es debatida y va a seguir siendo debatida. No hay respuesta para esta pregunta. ¿Cómo puede ser que esa obediencia de Cristo no pase como pasó con el pecado? Pastor, Entonces, yo me pongo a pensar de que Cristo, él sufrió, vino a ser hombre, pero no pecó, no tenía pecado, pero sufrió y nos dio a entender de que no es fácil el camino de Cristo, no es fácil seguir a Dios, no como el pecado. Cuando hacemos las cosas malas no nos cuesta para nada, lo hacemos nomás, pero sin embargo si queremos hacer algo bueno nos cuesta hacerlo. Entonces de la misma forma, Él nos dio a entender de que para seguir a Él y ganarse la salvación, además que ya por gracia somos salvos, Él nos dio ese acceso a ser salvos, pero tenemos que ser fiel, tenemos que obedecer y entender de que no es fácil seguir los caminos de Cristo, de Dios, y no es fácil ser salvo, ¿no? Lograr esa salvación. No es salvo siempre salvo, como muchos dicen. Entonces, tenemos que sufrir, tenemos que pagar lo que mínimamente lo que dice el Señor. entonces, esta decisión de ser justificado por la obediencia de Cristo está supeditada a mi decisión, ¿no? Si yo la acepto, si yo quiero, si yo creo en esa obra de Cristo Jesús. Es ahí la diferencia, ¿no? Hoy en día, para recibir esta gracia inmerecida, esa justificación, tengo que creer. Esa es la parte del hombre, ¿no? De creer, de caminar por fe, de caminar en este camino que Cristo nos ha dejado. ¿Sí? Entonces, esa pregunta siempre va a existir.
Yo creo que es una de las preguntas que recién cuando estemos en la eternidad con el Señor, la vamos a comprender. Alguien le va a preguntar, ¿no? Señor, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué sucedió esto o aquello? Distinciones entre la justificación y la santificación. Mira esta tablita. ¿Qué es la justificación? ¿Ya? En un sentido amplio tiene la referencia a la obra total de Cristo efectuada por nosotros. Esa es la justificación. La obra total de Cristo efectuada por todos nosotros. Ahora, la santificación es la obra efectuada en nosotros por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Esa es la santificación. Número 2, la justificación es un acto judicial en la mente de Dios. Dios lo hace. Dios nos declara. Dios dice, Douglas, Dexter, Giovanna, lo justifico. ¿Ya? Es de Dios. La santificación, un cambio espiritual efectuado en los corazones de los hombres. Nosotros. Tiene que haber un cambio en nuestro corazón. Punto número 3. La justificación es un cambio relativo, un cambio de relación de la condenación al favor. ¿No? Lo que hemos visto en la propiciación. Se cubre y nosotros somos favorables, entramos a la presencia del Señor porque hay ese cambio. ¿Sí? Hay ese cambio. Ya no somos condenados. ¿Qué encontramos? Gracia, misericordia, perdón. La santificación es un cambio interno, ¿ya? Un cambio interno del pecado a la santidad de vida. Esa es la santificación. Es un camino, un cambio interno a la santidad de vida. Número 4. La justificación nos asegura el perdón de los pecados actuales. Y la santificación, en su sentido completo, limpia el corazón del pecado original o la depravación heredada. Mire, por eso la santificación es un camino. No es algo de la noche a la mañana. No es que cambiamos por boom, por rápido. Va, ¿no? Porque ese pecado original está en nosotros hasta que venga Cristo. Pero ¿qué hace la santificación? Nos va limpiando nuestro corazón. La justificación remueve la culpabilidad del pecado. Somos hechos justos, somos declarados justos. La santificación destruye el poder del pecado. Mire, la santificación destruye el poder del pecado. Ya no nos domina, o ya no nos tiene que dominar. La justificación hace posible la adopción en la familia de Dios. Como le decía, tenemos acceso al Padre, somos adoptados, somos hechos hijos de Dios. Y la santificación restaura la imagen de Dios para que vivamos conforme a su voluntad. Como recién comentaba la hermana Marisela, ¿no? Tenemos que vivir conforme a su voluntad, hacer, caminar, renunciar, pagar el precio. La justificación nos da un título de entrada al cielo. Somos salvos. Él nos da la salvación. La santificación nos capacita para vivir eternamente en el cielo. ¿No? Nos da el poder para decir no a las cosas malas. Eso hace la santificación. La justificación lógicamente precede a la santificación. Es decir, primero soy justificado y luego camino en santidad. Luego camino en santidad. Entonces, ¿cuál sería el principio de la santificación? ¿Cuál sería el principio de la santificación? La justificación. Exactamente, la justificación.
Ojo, pero yo tengo que arrepentirme de corazón. De corazón. Decirle, sí, Señor, acepto, soy pecador. Hay gente que no reconoce, no, así soy. Así soy, pues ¿de qué me voy a arrepentir? ¿Por qué me voy a arrepentir? No, si eso que me equivoqué me enseña, está bien, pero me tengo que arrepentir de eso malo que cometí. Y ahí inicia el proceso de la santificación. Y luego viene una santificación final. Cuando el Señor venga, ¿qué va a suceder con nuestros cuerpos mortales? Van a ser transformados, exactamente, ¿ve? Y ahí ya viene la santificación final y la salvación completa. Entonces, justificación, santificación y la salvación final. La justificación es un acto completo e instantáneo. Ojo, no es como la santificación, que es un proceso o un progreso. La justificación es un acto instantáneo. Somos justificados. Somos justificados. Hemos sido perdonados. En cambio, la santificación es marcada por un progreso, en el sentido de que la santificación inicial o parcial ocurre, ¿no?, después de la justificación. Tanto la santificación inicial como la entera santificación son actos instantáneos efectuados en los corazones de los hombres por medio del Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta de esta tablita? Después vamos a ver la santificación. Ojo, no es que se va a perder. Después vamos a ver la santificación, pero estamos haciendo una distinción entre lo que ya vimos y lo que se viene. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Es bonito, pastor, pero hay que concentrarse bien. Claro. No crean que lo van a agarrar en la primera clase. Por eso es que yo siempre les he aconsejado, compren el texto, porque en el texto yo después lo puedo ver, lo puedo subrayar, está la misma tabla, puedo estudiarlo. Por eso es. Ni yo tampoco lo capté a la primera clase. Es un proceso. Yo he tenido que seguir leyéndolo, que seguir estudiándolo, sentarme nuevamente después de mi materia de romano, con otra oportunidad y nuevamente. Claro, antes no había de que yo podía volver a escuchar al docente. Hoy ustedes tienen la grabación después, la pueden ver 2, 3 veces y seguir. Mira, ahora puedo entender de esta manera. Ahora hay más facilidad de poder comprender, de poder entender. Hace 20 años cuando nosotros estudiamos no había esta facilidad. Era así y el textito, digamos, ¿no? Pero hoy hay grabaciones, lo puedo tener, lo puedo escuchar mientras camino, mientras salgo, mientras voy. En vez de mirar el TikTok, miro mi video de romano en la tercera clase, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sigamos? Pastor, buenas noches, Ajá. pastor. Lo que yo lo entiendo, pastor, un poco atrasado, pero la justificación y santificación, la justificación perdona el pecado y la santificación destruye el pecado Exactamente. para su salvación. Ese Exactamente. es, ¿no, pastor? Así es, así es. Por eso la santificación es el proceso de caminar con Dios. Luego, vamos a entrar a la santificación. Vamos a entrar, ¿no? Es el proceso de destruir, porque, como les dije la pregunta, esta herencia del pecado, de la vieja naturaleza, de la pecaminosidad, lo tengo, lo llevo. Como decíamos, un niño de 5 o 6 años, ya 7, que tiene raciocinio, ya empieza con su no, con su berrinche, con su no quiero, voy y hago, voy y desobedezco. Nadie le enseñó, nadie le dijo que lo haga. La hemos heredado. Cuando
empezamos y recibimos la justificación por medio de la fe, empieza el proceso de destruir ese poder, esa pecaminosidad, de renunciar a hacer lo malo. Pablo, vamos a ver, Pablo mismo dice, hago lo malo que no quiero hacer, porque ¿qué mora en mí? ¿Qué está en mí? ¿Qué tenemos? El pecado. El pecado que mora en mí. Ay de mí, dice. Ay de mí. ¿Sí? Entonces, Si hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago. porque lo tengo en mí, dice, ¿no? En mis cuerpos, en mis miembros, dice. Entonces, ahí, ¿qué funciona? La santificación. ¿Sí? La santificación. Por eso, importante de que anoten, subrayen, tomen en cuenta, vayan conectando las cositas importantes, porque Romano es muy teológico, como hemos dicho al principio, es la esencia del cristianismo, es mucha teología, ¿no? Como hemos visto, el pecado, la justificación, dentro de la justificación, la redención, la reconciliación, la propiciación, como vimos, ¿no? La adopción. Hay cosas que nos llevan a entender ese acto de Cristo Jesús. Y luego ahora, la santificación. Por eso no se olvide usted qué temas importantes de la teología estudiamos en Romano: el pecado, la justificación y la santificación. Creo que también eso lo puse en el cuestionario, ¿no? Espero que lo hayan hecho bien. Entonces ahí también para que se acuerden qué hay en Romano. La santificación, vamos a ver del capítulo 6 al capítulo 8. Ahora, como en toda pregunta, ¿qué es la santificación? ¿Qué quiere decir santificación? En griego, agiasmos, que quiere decir santificar. ¿Ya? El término en el Nuevo Testamento es agiasón, que significa separado, consagrado, purificado. Eso significa la santificación. Consagrado, separado, apartado, purificado del pecado. No se olvide, ¿no? ¿Qué es la santificación? Hermana Giovanna, ¿qué es la santificación? Es el proceso que viene después de la justificación. ¿Ya? ¿Qué significa? Separado, consagrado y purificado. 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 No se olviden, Pecado. ¿ya? No se olviden de comprender, ¿no?, la terminología de acuerdo a lo que significa. ¿Ya? La santificación es el acto o proceso total por medio del cual la renovación interna se efectúa en el justificado. Ahora, ¿de qué depende la santificación? Ya lo saben, ¿de qué depende la santificación? De la justificación. Exactamente. ¿Y de qué depende que yo sea justificado? ¿De qué depende? Ya hemos visto. ¿De qué depende mi justificación? Del arrepentimiento. Exactamente, de la fe. Muy bien, ¿ve? Qué fácil, ¿no? Ok. La fe, soy justificado, santificado. Y camino mi vida de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Eso es, ¿ven? ¿Vieron que es sencillo? Se puede decir que la justificación es, ¿qué es la justificación? Cristo por nosotros con el Padre. Esa es la justificación, ¿no? Cristo por nosotros con el Padre. La santificación es Cristo en nosotros por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Ya? Justificación, Cristo por nosotros con el Padre, por nosotros con el Padre, la justificación. La santificación, Cristo en nosotros
en nosotros, obrando por medio de qué? Del Espíritu Santo. Santo. O sea que no estamos solos, miren. No estamos solos. ¿Quién vive en nosotros? ¿Quién está dentro de nosotros? ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Así que usted nunca diga, ay, me siento solo, ah, ¿por qué estoy solo? Ah, ¿por qué me no? Háblele, el Espíritu está en usted. Señor, estoy mal. Tengo esto. No me gustó que esa persona, que mi pastor, que el líder me diga esto. Porque Él está en nosotros. Esa es la obra de la santificación. Señor, ayúdame. Se me quiere salir el indio. Dios, ayúdame. No es que se me tiene que salir el indio. No, no, no. Porque si no, no está haciendo la santificación su obra o el Espíritu su obra en nosotros. ¿Mm? Porque hay gente que cada vez se le sale, perdón, 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 pero no, ya pues, tampoco vivamos así. ¿Mm? Entonces la santificación es la obra en nosotros, de Cristo en nosotros, por el Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Justificación, Cristo por nosotros con el Padre, por nosotros con el Padre en la obra en la cruz del Calvario. Santificación, Cristo también en nosotros por medio ya del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Se entiende esa parte? Amén, pastor. Amén, amén. Sigamos entonces. Tenemos ya casi ni un minuto. Vamos del 1 al 4. ¿Alguien lo puede leer? Del 1 al 14. Amén. Muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya, gracias. Mire, primer punto de la santificación. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué pasa en nosotros? Morimos con Cristo al pecado. ¿Qué ejemplo usa Pablo? ¿Qué ejemplo usa que todos hemos pasado? ¿Qué ejemplo? Él
el bautismo, ¿no? El ejemplo claro para nosotros de morir y volver, ¿qué es? El bautismo, ¿sí? Ahora, es como decíamos hace rato, tenemos nosotros que vencer al pecado. No se tiene que enseñorear con nosotros. Y Pablo dice también que nuestros miembros, ¿qué tienen que pasar? Ser instrumentos para Dios y no para el pecado. Por eso que hablamos del cristianismo de no violencia, no adulterio, no fornicación, porque nuestros miembros, todo nuestro cuerpo, nuestro ser, ¿no? Nuestra vista, no a la pornografía, ¿no? No a las cosas que no agradan a Dios, al servicio del Señor. Porque esta es la santificación. Morir al pecado. Ahora, Pablo es bien rotundo aquí, porque dice, si hemos sido bautizados, ¿qué sucede automáticamente con nosotros? Hemos sido muertos con Cristo, al pecado. Y acá hay muchas situaciones, ¿no? Que muchas veces nosotros nos preguntamos y decimos, ¿por qué Pablo escribe de esa manera? Porque es una lucha de todos los días. Pues no me van a decir que es una lucha de todos los días, es luchar contra nuestros males, contra nuestra mente, contra las situaciones que vienen, es decir, con el pecado. Nuestro ¿No es? carácter. Claro, claro, no es que me bautizo y ya, Douglas, ya, tranquilo, digamos, no sucede así, no pasa así. Pero Pablo usa esa figura para darnos a comprender, a entender con esa figura del bautismo que no se debe de nosotros el pecado enseñorear. No debemos ceder al pecado ni entregar nuestros miembros, nuestros cuerpos, nuestras situaciones de mente al pecado. No debemos entregar. ¿Ya? Aquí vamos a quedar. Aquí vamos a quedar. ¿Alguien tiene alguna duda de esta parte?